La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar en esta mañana con el libro que estamos estudiando, el libro de Filipenses, para poner al día a alguno que no ha estado en la línea. El escritor de la carta de Filipenses es el apóstol Pablo. Cuando él la escribió estando en la cárcel en Roma, en una prisión romana. Las prisiones romanas no eran fáciles. Tú tenías que estar encadenado a un soldado y no podías huir. ¿Cómo te ibas a llevar al soldado? O sea, no podías. Estabas incómodo, así dormías. Sin embargo, es una carta donde Pablo, hay una palabra que resalta mucho en esa carta y es el gozo, regocijo. Entonces, lo que nos da a entender es un mensaje, hermanos, que el gozo que produce Cristo es superior a nuestras circunstancias. Y que uno puede estar en un gran terremoto, hermanos, pero como dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y damos gracias a Dios porque este día nos hemos reunido. Me encanta ver algunas caras que han venido este día. Yo, quien pues se dé por aludido, no voy a mencionar nombres, pero me encanta ver algunas caras que amamos mucho en nuestro corazón y deseamos que la palabra sea escuchada también, no solo por nosotros, sino por ellos. Inclinemos el rostro, pidamos al Señor que nos ayude en esta prédica. Te suplicamos, Señor, que en esta prédica nos ayudes. Soy débil para hablar cosas que no debo de hablar, pero tú eres fuerte para encarrilarme a mí primero, para luego orientar a la congregación en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Ya compartimos 2 prédicas acerca de Filipenses. Quiero animarle para que no se pierda ninguna. Hoy vamos con la tercera. Y el día de ahora vamos a estar compartiendo el tema circunstancias de Pablo y el propósito de Dios. Circunstancias de Pablo y el propósito de Dios. Veamos por favor desde el capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice, Pablo está hablando desde Roma a los filipenses. ¿Dónde está Pablo, hermanos? En Roma. Después de esto vamos a poner un mapa. Pongamos el mapa primero. Podemos poner el mapa para que ustedes vean la distancia que hay de Roma a Filipenses. Más o menos ahí está Roma, ¿lo pueden ver? No, el otro.
¿sí? Pueden ver a Roma aquí, hermanos, y allá los Filipenses. Más o menos de Roma a Filipenses hay 1300 kilómetros, más o menos como de Guatemala a Costa Rica. Ahora sí, pongamos el versículo. Quiero que sepáis, hermanos, él les está escribiendo de Roma a los filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. Pretorio es la guardia pretoriana que lo cuidaba él en la casa. Y a los demás, y la mayoría de los hermanos, está hablando de la iglesia en Roma, y la mayoría de los hermanitos de ahí de Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. La primera pregunta que, siendo fieles, ¿verdad?, que nos queremos hacer es: ¿por qué Pablo quiere que ellos sepan? ¿Por qué Pablo quiere que los filipenses sepan sus circunstancias? ¿Por qué Pablo quiere que la iglesia que está a 1300 kilómetros de Roma, en Filipos, ellos deben de saber sus circunstancias, las circunstancias de Pablo? Bueno, primero, Pablo está preso en Roma. Esto podía ser un tropiezo para quienes habían recibido el Evangelio por ministerio de él, ya que sentirían la tentación de o avergonzarse, decir: bueno, a nuestro maestro lo apresaron, ¿y dónde está Dios? ¿Qué van a decir de nosotros? Ellos podrían tener la tentación de o avergonzarse o dudar y echarse para atrás, porque ellos compartían las mismas ideas de Pablo, de la locura de la cruz. Pablo les declara y les dice: ustedes deben de saber que lo que a mí me está pasando, hay un Dios soberano que extrae de un mal un gran bien. Fíjese, Pablo quiere alentar a los hermanitos y le dice: no se intimiden. Todo esto está bajo control, como el huracán, ¿verdad, hermanos? Dice una película que yo vi, no es nada de cristiana. Dice: Dios tiene todo el mundo en sus manos. Entonces, esas son las circunstancias y el por qué Pablo les escribe a ellos. Ahora, ahondemos por un poco cuáles eran en sí las circunstancias de Pablo. Claro, estaba preso en Roma, pero no lo vamos a ver, pero en Hechos 21-27 a Hechos 28-30, ahí aparecen las circunstancias de Pablo. Pablo estaba en Jerusalén, cumpliendo sus ritos en el judaísmo, y ahí unos judíos de Asia lo reconocen y dicen: este es el hombre que por todos los lugares ha andado engañando a la gente y ahora aquí ha venido a profanar el templo. Todas eran mentiras. Y ahí apresan a Pablo, lo arrastran
Y por último, para hacerles breve todo, llevan a Pablo hasta Roma. Esas son las circunstancias que rodeaban al apóstol Pablo. Pablo fue llevado aproximadamente, pongamos otra vez el cuadro, el mapa, donde dice 2.302 kilómetros. Pablo fue llevado más o menos de Jerusalén, pueden ver Jerusalén abajo, a Roma. Más o menos hay unos 2.302 kilómetros, aproximadamente desde Guatemala hasta Panamá. Ese fue el trayecto que Pablo fue llevado. Entonces, hermanos, esas son las circunstancias de Pablo. Pablo dice: las cosas que me han sucedido, todas esas circunstancias, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Fíjese que una de las cosas que Pablo tenía es que él tenía entendimiento del propósito de Dios en medio de las circunstancias. ¿De qué tenía entendimiento Pablo, hermanos? ¿Entendemos nosotros las circunstancias que Estados Unidos está sufriendo ahorita? Con el huracán, con los huracanes. ¿Entendemos eso? ¿Somos nosotros entendidos en los tiempos o vemos las cosas solo como desastre? ¿Nosotros vemos solo las cosas como desgracias? Me dio gozo ver que quizás hay personas que nunca han orado, que han estado por tiempos en una playa, en un video, ¿verdad? Orando, clamando al Señor. Me acuerdo que cuando la guerrilla se tomó mi pueblo por primera vez, había un joven que se llamaba Pepito. Hoy él es un cristiano y Pepito era un picaflor de primera. Pero ese día, mientras las bombas, las granadas, los fusiles y Pepito debajo de la cama, ahí se entregó al Señor. Y sea como sea, hermano, Dios usa las circunstancias. Pero ¿será que nosotros seamos personas entendidas en cómo Dios realiza su propósito en las circunstancias? Pablo tenía entendimiento de que en toda circunstancia Dios tiene un plan. ¿Sabe cuál es el plan de Dios en toda circunstancia? Su gloria y nuestro bien. Yo tuve que, para humillar mi orgullo delante de Dios, tuve que quedar huérfano. Fue necesario. Pero en todo eso Dios ganó algo: su gloria y mi bien, ¿verdad? Primero, Dios fue glorificado porque Dios me salvó y Él cumplió y Él es fiel. Segundo, un gran bien para mí, porque ya no voy para el infierno, voy para el cielo. Sea que el cielo sea aquí en esta tierra o que el cielo sea uno con la tierra, nosotros le llamamos cielo a la morada del Señor. Pablo tenía entendimiento de eso. El Dios de Pablo era también el Dios de Job y el Dios de José. Pablo decía: a través de mis circunstancias el evangelio ha prosperado. ¿Qué decía Pablo, hermanos? Ha habido una prosperidad en el evangelio, decía Pablo. ¿A qué prosperidad se refiere Pablo?
Bueno, quiero decirles que Pablo está en Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. ¿No saben ustedes quién la fundó? Pablo no fundó, ya había obra en Roma. Los hermanos de Roma no conocían a Pablo, pero había un mismo sentir con Pablo. ¿De dónde se originó esa iglesia de Roma? ¿Se acuerdan de Hechos 2? Desde el versículo, ahí por el versículo 10, que habían como de 16 naciones. Y de ahí, de esa nación también habían romanos. Y como el Espíritu Santo, pero de verdad se derramó, hermanos, se derramó. Y entonces estos hermanitos que eran romanos y regresaron a Roma, estos hermanitos dijeron: no, hombre, si aquí fundemos una iglesia, vemos 3 familias que estuvimos, fundemos esta iglesia. Entonces esa iglesia, y como el evangelio es poder de Dios, esos hermanitos, cuando Pablo llegó, estos hermanitos se identificaron con Pablo. Y estos hermanitos, quiera sí o no, ellos necesitaban ver cómo se peleaba la buena batalla de la fe. ¿Qué necesitaban ver, hermanos? Porque Pablo era un guerrero, él peleaba la buena batalla de la fe. Y él dijo: yo he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y estos hermanitos en Roma quizás estaban temerosos de decir: ¿y si nos decapitan? Y ahí está la familia de César. ¿Quién era César en ese tiempo, hermanos? Y era un gran león, devorador de cristianos, hermanos. Y estos hermanitos estaban temerosos. Y de repente, hermanos, cuando llegó un soldado, pero un soldado del Señor, un veterano, hermanos, no de Vietnam, no, hermano, eso no es nada. Era un soldado experimentado en los ejércitos del Señor, formado por el Señor. Y cuando este soldado llegó y humildemente les dijo: así se pelean las batallas del Señor. ¿Saben que Pablo hizo de la cárcel una iglesia? ¡Qué bárbaro! De la cárcel Pablo hizo una iglesia. Hermanos, le damos gloria a Dios. La gracia de Dios en Pablo, hermanos. ¡Qué ánimos! La gracia de Dios en él. Y Pablo dijo: el evangelio ha prosperado. Se refiere a que estos hermanitos cobraron ánimo. Se refiere al movimiento dinámico de algo en dirección correcta. Estas tropas del ejército celestial que estaban ahí en Roma estaban desalineadas. Y decía: pero ¿y si nos matan? Pero ¿y si nos llevan a la cárcel? Y nosotros estamos haciendo la obra, ya ganamos algunos acá, pero ¿y si nos reúnen a todos? ¿Qué va a pasar? Pablo dijo: a través de mi encarcelamiento ha habido un progreso. Se refiere al movimiento dinámico de algo en dirección correcta. Se empleaba más para aludir al avance exitoso de las tropas de un ejército a pesar de los obstáculos, los peligros y las distracciones. El encarcelamiento de Pablo no fue un obstáculo para la propagación del evangelio. Al contrario, este hecho creó nuevas oportunidades para su expansión. ¿Está usted pensando en su mente a quién le va a predicar el evangelio hoy en la noche? ¿Usted tiene la mentalidad de un soldado que pelea a tiempo y fuera de tiempo? ¿Está usted pensando en su vecina, que es imposible, es un muro de Jericó? ¿Está usted pensando en eso? Pues los romanos se habían quizás opacado en eso y se habían concentrado en sus circunstancias, pero Pablo le dice: no, miren, así se pelea. Y se alinearon, hermanos. Amén, hermanos.
que tú te puedas alinear y yo también, hermano. Oh, que todos estuviéramos alineados aquí. Hechos 28:30. Pablo hizo de su prisión una iglesia. O sea que Roma le pagaba la renta. Y aún le había dado custodios. Hechos 28:30. Y Pablo permaneció. ¿Cuántos años le pagó Nerón la renta para que predicara Pablo ahí, hermanos? 2 años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. ¿Hay otro versículo? 31. ¿Qué hacía Pablo ahí? Pobrecito yo, miren, viera que esto está difícil, yo me voy para Canadá, me voy para Estados Unidos, allá te va a agarrar el huracán. Me voy a ir para otro país, entonces allá te va a agarrar. Es que mire, Dios no nos va a dejar cómodos, más a los que somos sus hijos. Predicando, ¿qué, hermanos? Y si se daba cuenta Nerón, pues. Y si se enoja, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de quién, hermano. Él no estaba alabando a Nerón, hermano, como Señor, estaba enseñándole del verdadero Señor, abiertamente y se ganó el respeto, el aprecio de la guardia pretoriana que lo rodeaban ahí. Y se cree que se ganó a muchos para el Señor Jesucristo. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Qué precioso es el Señor. Fíjese que dice, Pablo dice, las prisiones, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. La NBI dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a la guardia pretoriana y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Más adelante voy a decir algo, pero lo voy a decir acá. Hermanos, esta guardia pretoriana se dio cuenta, hermano, Dios ama. Imagine qué asesinos eran estos guardias, qué ambiciosos, pero de esos guardias Dios tenía pueblo. Y hermanos, esta guardia pudo ver con sus ojos a un verdadero soldado del Señor, dando testimonio, con limpieza de conciencia, con pureza de corazón, y que él realmente no era un homicida, sino que estaba ahí por causa de ¿quién, hermano? De Cristo. Y estos guardias llegaron a la conciencia de que Jesucristo tenía un gran valor. Por ejemplo, hermanos, en una subasta, ¿cómo usted nota que el objeto que venden es de gran valor? ¿Ah? No, pero en una subasta, digamos, quizás no me di a entender. En una subasta ustedes saben que si van a subastar a alguien, van a decir, ¿quién ofrece tanto? O sea, dependiendo de lo que ofrecen, ese es el valor. Entonces, ¿cómo puede uno ver qué tanto vale algo o no vale? ¿Cómo uno nota cuánto vale o no vale nada, hermano? ¿Por cuánto ofrecen? Imagínense que alguien dice, ¿quién da
$1,000,000 por esto. Y dicen 3. Bueno, dice, ¿y quién da la vida por esto? Y Pablo dice, yo doy la vida. Entonces los pretorianos dijeron, wow, si Pablo, siendo alguien en el judaísmo, está dispuesto a dar su vida por Jesucristo, entonces hay que investigar, dijeron los guardias, ¿quién es Jesucristo? No hemos visto esto en nuestra filosofía aristotélica, platónica. No hemos visto esto. Que alguien ofrezca la vida. Jesucristo es de gran valor. Queremos conocerlo. Wow. Hermanos, fíjese que hay un versículo acá en Filipenses 4:22 que nos habla. Fíjese que la iglesia de Roma era una iglesia militante. Y Pablo, de alguna manera, desde la cárcel, llegó a colaborar con ellos para que cobraran ánimo y agregar algunos que hacían falta a la iglesia, y era la guardia pretoriana. Fíjese que esta iglesia, hermanos, de Filipenses, esta iglesia romana de Roma, era una iglesia militante. ¿Cómo era la iglesia, hermano? Militante. Siempre andaba en su mente la conquista. Y ellos ya habían ganado a mucho pueblo en Roma. Fíjese lo que dice ese versículo. Cuando Pablo les envía la carta a los filipenses, que va a ser en el capítulo 4, versículo 22, Pablo les dice: filipenses, salúdenme a Lidia. Y miren, hermanos de Filipo, todos los santos que están aquí conmigo, yo preso y ellos afuera, todos los santos saben que yo voy a enviar una carta para ustedes. Todos los santos, ¿qué dice? Les mandan saludos. Pero hay unos que especialmente me han dicho que les dé muchos saludos. ¿Y quiénes son esos? Los de la casa de César. Los de la casa de Nerón, pues. La iglesia de Filipenses, la iglesia de Roma era una iglesia conquistadora, que ya había ganado, incluso había incursionado la guarida de León, y ya se habían comido casi al león. No ellos por el león, sino ellos se habían comido al león. ¿Quién era la casa de César? No eran los familiares de César, eran los allegados que habían sido convertidos por los hermanitos de Roma. Era un número considerable de personas que no se limitan a la familia necesariamente de César, e incluían asistentes personales de César, príncipes, jueces, cocineros, siervos encargados de probar la comida, músicos, custodios, albañiles encargados de los establos, soldados, contadores y más. Esa era la familia de César. Y este grupo tan grande, Pablo tuvo presente a lo que por medio de la proclamación por parte de miembros de la iglesia de Roma habían sido salvos antes de que él viniera. O sea, la iglesia de Roma ya los había ganado para Cristo a ellos. Los más recientes que se añadieron, según la historia, a esta iglesia fueron aquellos que fueron llevados a Cristo por Pablo mismo, incluidos los soldados que estuvieron encadenados a él mientras estuvo prisionero, o sea, la guardia pretoriana.
incluyéndome yo con ustedes. Suponte que tú trabajas en la alcaldía. ¿Dónde trabajas tú? En la alcaldía aquí. Pasa un año, ¿verdad? No has invitado a nadie todavía, no le has hablado a nadie, nadie ha venido acá. Es normal porque tú estás conociendo, haciendo amistades, ¿verdad? Que te conozcan, tu testimonio y todo, ¿verdad? Pasan 2 años y no has ganado a nadie para Cristo. Pasan 3 años. ¿Saben que así vivimos el evangelio hoy? La gente viene a oír acá y se va, viene nuevamente el domingo y se va, pero ese evangelio que han recibido no es poder de Dios, solo lo reciben en la mente, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es, hermano? Es poder de Dios. La gente dice: qué bonito el mensaje estuvo. Sí, pero yo te quiero oír esas palabras: qué bonito, ahí en la alcaldía donde trabajas, ahí donde tú estás trabajando. ¿Estamos alcanzando para Cristo a los de nuestra área de trabajo? ¿O nos hemos acomodado? Si eres cristiano, ten cuidado, porque Dios te ha puesto ahí para testimonio a los que ahí hay. Porque esa gente que vive ahí o va para el cielo o va para el infierno. Y Ezequiel dice claramente: si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le advirtieres, tu sangre, la sangre de él, yo voy a demandar de ti. Amada hermana, amado hermano, ¿con qué propósito Dios nos ha puesto ahí? La mayoría de hermanos, dice Pablo, han cobrado ánimo al verme a mí. La mayoría de los hermanitos cobraron ánimo al ver a Pablo pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué pasó con los hermanitos, hermanos, cuando vieron a Pablo pelear la buena batalla de la fe? Cobraron ánimo y sin miedo anunciaban a Cristo, sin temor. Quiero hacer una remembranza. Hermano Salvador Pineda, ¿usted vio al hermano Cookie venir a todas estas regiones? ¿Estaba jugando él? ¿Ustedes vieron al hermano Manlio en el ataúd por amor a esta iglesia? Hermano Salvador, usted al ver eso, ¿se siente motivado a ir a otras partes y anunciar el evangelio? Amén, hermano. Wow. Hermano Nelson y hermano Cruz, supongan que ustedes son de Tizatillo. ¿De dónde son ustedes? Tizatillo, con cédula. Bueno, Orlando y yo lo ganamos para Cristo ahí, pero la cosa se puso difícil. Y entonces, hermano Orlando y yo, ustedes conocieron a Cristo de verdad, lo conocieron, pero nos capturaron a nosotros. Y es imposible que hermano Orlando y yo salgamos. ¿No les daría ánimo a ustedes de hacer lo mismo que hemos hecho con ustedes en esos lugares? Dice Pablo, se atrevían estos hermanitos a hablar la palabra sin
temor. Los hermanos de Roma necesitaban ver cómo combatía un soldado de los ejércitos del Señor. ¿Verdad que necesitamos cobrar ánimo, hermanos? Nuestros ánimos se adaptan a este mundo. No andamos víctimas en nuestra mente. ¿A quién vamos a ganar para Cristo? ¿Por quién estamos orando? ¿A quién le transmito? ¿A quién le pido un teléfono para ver cómo el programa de Nancy entra ahí? Hermanas, quiero exhortarla. Yo no debo de hacer esa labor, pero la hago pidiéndoles teléfonos a mujeres para que me concedan presentarles el programa de Nancy. Es una labor de ustedes, hermanas, no solo de oír ese programa, sino de propagar, porque es el evangelio. Mi hermano Orlando y yo buscando teléfonos de mujeres para transmitir ese programa, para que ellas, es labor de ustedes, hermanas. Pero si ustedes quieren, ustedes sigan su camino. Yo voy a procurar que el pábilo que hay en mí esté encendido y cobrar ánimo y no acomodarme a este mundo ni a las cosas de este mundo, sino tener en mente quién será la próxima víctima a la cual yo le llevaré el evangelio. Porque yo lo he visto, el evangelio, yo lo he visto y es real. Es real en la palabra y es real en los testimonios. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de estos 3 versículos que leímos. Primero, no confundir los sufrimientos por causa de Cristo y por nuestro pecado. Cuando a usted le despidan de su trabajo o lo abochornen porque hizo mal su labor, no diga estoy sufriendo por Cristo, o porque ha hecho algo, por malhechor, ha hecho algo que no es correcto y lo llaman. Entonces, porque infringimos algo y lo llaman y diga, ay, estoy padeciendo por Cristo. No. Usted y yo estamos padeciendo por nuestro pecado. No confundamos eso. Es que como los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro, pero esto no, aquí debemos de meditar bien. Primera de Pedro 4:15, miren lo que dice. Dice Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice, hermano? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Queremos dar otras aplicaciones, hermanos. Si tú vas a ser usado para ganar a otros, para conducir a otros a Cristo, para llevar el buen nombre de Cristo a otros, también tú vas a ser tratado por Dios. Se dice que las vasijas más útiles son las vasijas que son más refinadas, las que se ha trabajado más. Y en el caso de Pablo, miren lo que pasó con él. Hechos 9:16. Hechos 9, versículo 16, 15 y 16.
Versículo 15. El Señor le dijo: ve, hablando de Pablo, porque instrumento escogido me es este. ¿Instrumento qué, hermanos? Para llevar, ¿qué dice? Mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Estás tú dispuesto a padecer por amor del nombre del Señor? Con la ayuda de Él, sí. Con su gracia, sí. Con tal de que su nombre sea dado a conocer. Hermanos, quiero animarles a aquellos que por pararse firmes por causa del Evangelio sufren. Quiero animarte, si tú por amor a los principios bíblicos y dices, no, yo me voy a mantener en estos principios, me critiquen, digan lo que digan, yo me voy a mantener orando y en los principios. Y no importa las críticas, no importa quién venga, quién se vaya, quién me diga, quién me difame, yo me voy a mantener ahí y con humildad, ¿verdad? Y ahí me voy a mantener con la ayuda de Dios todos los días de mi vida. Yo quiero animarte. El Señor está contigo. La gracia de Dios está contigo. Dice un himno: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Quiero mencionar, como estamos aplicando, algunos textos fundamentales en la batalla. Algunos textos fundamentales en la batalla. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice, hermano? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Comenzando por Pablo, dice: la cárcel para Pablo fue para su bien y para la gloria de Dios. Si a Dios le placiera traer un huracán a nuestra Centroamérica más fuerte, con tal que su gloria sea más vista, todo eso es para nuestro bien. Amén, hermanos. ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos nosotros a despertar? Porque Dios va a emplear sus vientos. Dios va a emplear, hermanos, sus tratos con nosotros al acomodarnos, porque Dios lo va a hacer. Y yo le pido a Dios no estar acomodado, estar siempre que obedeciendo a su llamado, obedeciendo a su propósito, no acomodarnos en nada, sino cumpliendo el propósito de Dios. A esos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy en día, aún en el mundo cristiano, no se entiende que Dios usa aún el mal para nuestro bien.
que Dios usa las muertes, que Dios usa las partidas de familiares, que Dios usa el quedar huérfano, que Dios usa todo eso para su gloria y para nuestro bien, y que muchas veces todas esas cosas son necesarias, porque de esa manera es que nosotros vamos a entender el gran propósito de Dios. Job capítulo 2 versículo 10 dice: cuando Job quedó en la vil calle, sin ni un hijo. ¿Cuántos hijos le quedaron a Job? Ni uno. Solo le quedó la mujer, para que le fuera un aguijón todavía, para que lo consolara. Pero qué consuelo. Maldice a Dios, hombre. Muere. Estaba amargadísima. Pero Job mantenía la gracia. La gracia de Dios era mayor en el corazón de Job que su amargura. Y él dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, de las mujeres necias, has hablado. ¿Qué? Dijo él. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job dijo, aún las desgracias a los que aman a Dios son una tremenda bendición. Hay personas en Miami, en Florida, ahorita, que ya ellos tienen su carpa, ya tienen su comidita, su carro con gasolina, para irse lejos a acampar. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué, hermanos? Les ayudan a bien. Si no, el pueblo no ora, hermanos. Nosotros nos acomodamos. Usted no viene a orar a las convocaciones, un día va a orar. O a las buenas o a las malas. Dios te va a sacar a orar. Si Dios ha invertido en ti, si tú eres un hijo, Dios te va a traer a orar. Así que mejor venir a orar voluntariamente. Si no clamas por tus hijos o tus hijas, Dios te va a hacer clamar. Pero es mejor clamar voluntariamente. Concluyendo, amados hermanos, iglesia, escúcheme bien, iglesia, por favor, escuchen. Y no solo escuchemos, sino llevemos a cabo esto. Primero, ¿no creen que deberíamos de pedirle entendimiento a Dios para saber que en toda circunstancia Dios tiene un plan? Iglesia, ¿no creen que deberíamos de pedirle en oración, en la oración que vamos a hacer, entendimiento a Dios? Y decirle, dame entendimiento para que en toda circunstancia yo pueda saber que tú tienes un plan. Tú tienes un propósito. Ayúdame a no ser como la gente común que no entiende, no ve el propósito, solo ve la desgracia. Wow, cayó preso, pobre hombre. No, se estaba comiendo a los pretorianos, a los leones que los rodeaban, se los estaba comiendo, hermanos. Y mediante sus cadenas, la gente, la iglesita ahí en Roma, cobraron ánimo, hermanos. ¿No creen que en nuestra oración debemos de pedirle y decirle, ayúdame, Señor, para que el evangelio prospere ahí donde trabajo? ¿Vas a seguir comprando calcetines y no tratados? Se me acabaron los calcetines y los tratados para propagar el evangelio. Fíjate, ya no tengo ropita, voy a ir a Simán, allá va a comprar. Está bueno, porque todo eso es bueno. Y los tratados para propagar el glorioso evangelio.
Ayúdame, Señor. Estoy en ese trabajo, pero yo sinceramente he perdido la motivación. Mis amigas, mis amigos, yo me reúno, tomamos café, esto y lo otro, pero no hay un atarrayazo ahí. ¡Wow! ¿A dónde he llegado, Señor? ¿Cómo me he acomodado? ¿Cómo sé la Biblia aquí? Pero es que no son los oidores o los que saben de teología, no. Son los que conservan una pasión, tienen una pasión. Y si ese hombre se va al infierno, Señor. Y si tú me pides cuenta allá arriba, claro que yo no voy a ir porque soy hermano ya, pero si tú me dices, mira, en 1900 tal, tú trabajaste en tal lugar y ¿sabes cuántos se fueron al infierno ahí? 20. ¿Y sabes qué es lo peor? Nunca nadie les habló, ni tú les hablaste. ¡Wow! Ante el tribunal de Cristo, hermano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Vamos a llevar a mucha gente aquí. Y lo digo, vamos a llevarla porque yo soy testigo que a muchos no les he hablado y ya están ahí. Me acuerdo de un hombre que se llamaba Fidel, me acuerdo. Y ese día yo había comprado unos tratados para llevárselos, pero todo el tiempo yo no le hablé a Fidel. Y ese día que yo le llevaba los tratados, se suicidó. Y me dijo el jefe, yo le dije al jefe, fíjese jefe esto y esto, y eso le hubiera ayudado, me dijo el jefe. Wow. Debemos de orar por un avivamiento, hermanos, cobrar ánimo. Ayúdame, Señor, para que el evangelio prospere ahí donde trabajo. Usar estrategias. Hay veces que la gente se acerca a uno y tal vez no le puede hablar uno, pero le puede dar un tratado. En la oración podemos incluir, perdóname en aquellas cosas que sufro, que no es por causa de Cristo, sino por mi pecado. Ayúdame a arrepentirme, Señor. A no conmiserar, ay, viera que estoy sufriendo, no, pero es por mi pecado. Por lo que dije. Que en la oración podamos incluir, Señor, dame gracia para estar dispuesto a sufrir y desgastarme por el nombre de Cristo. Yo no les digo que digan amén, porque todo eso, a veces solo los amenes así nos quedamos. Amén, amén. Y no hay tal cosa de poner el mensaje en práctica. Amén, hermanos, amén. Pero no hay tal cosa. Oh, hermanos, les invito a que oremos. Inclina tu rostro, por favor. Dame gracias, Señor, para no ser solo un predicador. Dame gracias. Dame gracias para no ser un predicador de esto solamente. Ayúdame, que hay una pasión en mí, Padre. Dame entendimiento y da entendimiento a la iglesia, Señor, de que en toda circunstancia tú tienes un plan. Señor, ayuda a ser una iglesia entendida. Ayúdanos, Señor, para que el evangelio prospere ahí donde trabajamos, en nuestro radio de acción, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Así como aquellos hermanitos ganaron a la familia de César. No se quedaron, Señor. Fueron, incursionaron, pelearon la buena batalla y ganaron. Perdóname en aquellas cosas que sufro, que es por causa, no es por causa de Cristo, sino por mi pecado. Ayúdame, Señor. Señor, danos gracia como iglesia para estar dispuestos a sufrir y a desgastarnos por amor del nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia, que esta palabra no regrese vacía, no quede ahí en vano.
que muchos, Señor, aún en el internet, puedan ser alcanzados, ser despertados. Y dando una palabra a los oyentes, ¿verdad, hermanos, que nos alegra cuando las personas oyentes vienen? Qué alegría, familiares, oyentes, y invitan y vienen, qué alegría nos da. Querido oyente, si tú me hicieras una pregunta a mí, una pregunta como, por ejemplo, hermano Joe, usted ha presentado a Cristo bien un poco claro. ¿Puedo yo acercarme a Él? Yo estoy lejos de Dios, hermano Joe, sin reconciliarme. Vivo en pecado. ¿Puedo yo acercarme a Cristo, hermano Joe? Te traigo buenas noticias. Sí puedes. Si tú me haces otra pregunta y me dices, hermano Joe, ¿podría un pecador como yo, emproblemado, un pecador sin esperanza, ser enderezado por el Señor? Te tengo buenas noticias. Si puedes. Y te pondré un ejemplo. Déjame contarte la historia de la familia de César. Estos de la familia de César que se convirtieron en santos, estos hombres eran peores que tú. Eran cocineros, eran príncipes sensuales, eran músicos, eran de la realeza, estaban ahí, eran soldados pretorianos que amaban el dinero, amaban las mujeres, amaban el placer, el Coliseo romano, lo amaban, lo idolatraban, eran gentes que vivían para eso. Pero te voy a contar la historia de amor. Dios los amó a ellos. Y un día derramó un gran avivamiento en Jerusalén, en Hechos 2. Y Dios tenía como propósito que estos hermanitos, cuando regresaran, les hablaran a los de la familia de César. Y sabes, como el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio, hermano? Es poder de Dios. Sabes que cuando el nombre de Jesucristo, no el nombre de iglesia, no, el nombre de Jesucristo fue presentado aún a la familia de César, y como decía el hermano, encubiertamente, no abiertamente, sabes que esta familia de César, muchos de ellos aceptaron en sus vidas el nombre de Jesucristo. ¿Y sabes qué pasó? Después estos hermanitos, después estos de la familia de César, llegaron a ser la iglesia en Roma, al cual Pablo le escribe, y posiblemente esa es la carta que vamos a estudiar después de Filipenses, al cual Pablo les escribe una carta entera, y a esa iglesia se le llamó los romanos. Y ellos después enviaban saludos, amaban, y quizás nunca vamos a ir, decían, a la iglesia de Filipos, pero Pablo, danos saludos. En nuestro corazón sentimos un anhelo, no solo reunirnos acá, sino de verles a ellos. Saluda a los hermanitos donde quiera que vas, porque un cambio había ocurrido cuando Cristo viene, cuando la persona se arrepiente
y pone su fe en Jesucristo. Les invito a que nos pongamos en pie. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.